Buenas tardes, Rosa María. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué pasó con tus compañeros? ¿Están llegando? Sí, ahora se están uniendo, veo. Como siempre. Como siempre, yo soy puntual y usted un poco atrasado. Bueno, eh, vamos a ver si se acuerdan de mí. ¿Se acuerdan de mí, verdad? La gran mayoría, ¿o no? Sí, profe. Luz Barreto. Bueno, yo soy el ingeniero Evaristo Fernández y en un determinado momento le dije de que alguna vez van a ser otra vez mi alumno en estructura y llegó el momento. Bueno, con el auxiliar habrán hablado ya sobre la parte de reglamentaciones. Vamos a tener dos parciales. Ustedes ya saben que va a haber dos parciales. Un parcial de 24 puntos que vamos a rendir con 18 puntos. Quiero que tengan bien en cuenta eso. Un parcial de 24, pero rendimos con 18 puntos. El segundo parcial vamos a rendir, pero con 30 puntos. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué pasó de los puntos que faltan, que son 6? 18 a 24 hay 6. 30 a 36 hay 6. Bueno, entonces lo que pretendemos hacer con el otro profesor, con Germán, es lo siguiente: darle más peso al taller, incentivarle para que vayan estudiando. Uno, un taller, examen antes del primer parcial, en donde llevamos el 6 puntos, vamos a sacrificar que sacamos del 24 y vamos a darle al primer taller 11 puntos. Es decir, ustedes tienen la posibilidad del taller del primero de hacer 11 puntos. 5 puntos corresponde al taller propiamente dicho y 6 puntos corresponde al parcial. Después tendrían el parcial, así como su nombre suena, primer parcial es de 18 puntos. 18 puntos. Después tendríamos el segundo parcial, que es sobre 30 puntos. Pero antes del segundo parcial, queremos que estudien y nuevamente incentivarle, darle directamente al taller, al segundo taller, 5 puntos, porque tiene que ser 10. El segundo 5 puntos, más el otro 6 puntos directamente del segundo parcial. Entonces van a tener dos talleres y cada uno vale directamente 11 puntos. El sistema que directamente, el sistema para la evaluación de esos talleres va a ser directamente utilizando el modelo digital que es para cálculo estructural, que viene a ser SAILAB. Habrán visto ya el martes. SAILAB, que es utilizar un algoritmo, ¿verdad? De tal manera a resolver la estructura. Y directamente, si saben cargar el algoritmo, directamente tendrían inmediatamente resuelto el problema, ya con todos los esfuerzos, y si es necesario, directamente hasta el dimensionamiento le puede dar si es que llegan a utilizar bien el programa. Pero nosotros lo que queremos es que ustedes calculen los esfuerzos internos, los momentos, dos momentos flectores en el plano, ¿verdad? Para una estructura espacial, un torsor. También, buenas tardes, Inge. Bueno, vamos a ver qué es lo que pregunta el compañero. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo sería esa distribución de puntos para la gente que tiene firma? Bueno, para la gente que tiene firma, así como pregunta acá el compañero, directamente el taller que consiguió en el semestre anterior
directamente él ya no tiene por reglamento de presencial, porque el reglamento que vamos a utilizar ahora es reglamento cuando dábamos las clases en forma presencial, cuando la modalidad era presencial, pero ahora va a ser virtual. Entonces, aquellos que tienen firma en taller, directamente queda con esa nota y directamente su taller es solamente sobre 10. Muy interesante lo que el compañero me pregunta, porque ese no solo no estábamos analizando. Entonces, él ya tiene su taller que había conseguido anteriormente. Bueno, y si él se pone a rendir, nosotros le vamos a evaluar a él, como siempre, 24 puntos primer parcial y 36 puntos segundo parcial. Esa sería la evaluación, de tal manera a, si tiene firma, a mejorar, ¿verdad? O directamente a aceptar lo que ya tenía anteriormente. Pues la idea es que él rinda de tal manera a aumentar su promedio. Esa sería la idea. Entonces, el taller directamente, él podría también rendir. Nosotros podríamos decidir eso, de que como es un nuevo sistema, le damos la opción de que él elija, pero tiene que elegir lo más rápido posible, de tal manera para que nosotros podamos indicar quiénes de los alumnos van a rendir con esta modalidad que es virtual, y además de eso, directamente dejando de lado su taller y se acopla al nuevo sistema de taller. Entonces, el primer taller va a ser 11 puntos, el segundo taller va a ser 11 puntos, una semana antes de los parciales. El primer parcial, el segundo parcial. Una semana antes tendríamos los talleres. ¿Por qué eso? Porque queremos incentivarle de tal manera para que ustedes estudien para el primer parcial. Entonces vienen ya a rendir el primer parcial, conociendo ya algunas cosas mediante el taller que van a tener 11 puntos y en el otro taller 11 puntos. Son 22 puntos y van a hacerlo por la modalidad virtual. O sea que a distancia va a ser el examen. Y es directamente utilizar el algoritmo que es SAILAT para cálculo estructural. Directamente cargar los datos, los esfuerzos, alguna característica que tiene que indicarle al programa para que funcione, ¿verdad? Y que no sea singular, que es lo fundamental. Y directamente, en función a eso, le van a calificar los auxiliares de los 20, en este caso 22 puntos. Y con 22 puntos van a rendir los parciales. Parciales realmente. Bueno, usted ya sabe que los parciales, ahora yo tengo que volver a recuperar el 24 puntos. Es decir, supongamos que yo hice 8 puntos en el taller de los 11. Entonces digo, 4 envío al taller propiamente dicho y 4 envío al 18, que le tiene que acompañar al 18 de tal manera para que sea correspondiente directamente a los 24. De la misma forma obramos con el segundo taller. Si hacen, por ejemplo, 10, 5 y 5 para cada uno. Y así sucesivamente. Eso está reglamentado. Ustedes tienen en la plataforma Moodle cuando es par y cuando es impar. Si se fijan, se van a dar cuenta el mayor puntaje a dónde vas. ¿Es taller o si es en el parcial? Pero lo que sí, llegamos a lo siguiente, de que siempre anotamos en la planilla sobre 24 y sobre 36. La suma de los dos es 60 y el taller es 10. Por lo tanto, el puntaje total es 70. Para tener derecho a los exámenes, hay que tener en cuenta de que 35 es lo mínimo que nos pide el reglamento, y directamente tendríamos que analizar de acuerdo a la situación sanitaria si nuestros parciales van a ser presenciales o virtuales también. Ahora mismo, de acuerdo a las documentaciones que nosotros hemos presentado al Consejo Directivo, directamente en la plataforma ustedes pueden ver ahora mismo de que el primer parcial de 18 puntos van a rendir en la modalidad presencial. El otro examen de 30 puntos van a rendir en la modalidad presencial. Los finales con su correspondiente recuperatorio también lo van a rendir en la modalidad presencial.
O sea que el taller, los 2 talleres que van a rendir, lo van a hacer a distancia, de forma virtual. Pero quiero agregarle algo que realmente me sorprendió y me descolocó, algo que yo no esperaba de los muchachos, porque la atención a estas clases virtuales, todo pusimos de nuestra parte. Hemos hecho preparado documentaciones que le gustó a la institución en la parte de estructura 3. Bueno, rindieron la gente el primer parcial de 12 puntos, el segundo parcial de 12 puntos, el tercer parcial sobre 12 puntos, que es 36 puntos, ¿verdad? De las cuales se eligen los 2 mejores y queda 24. Pero ¿qué pasó? Estaban rindiendo en equipo, en grupos. Y como siempre, hay un idiota que es el que hace el examen y le pasa a sus compañeros y cada uno directamente baja el archivo que le pasa al compañero en la plataforma Moodle. Está ahí directamente lo que hicieron esta gente. O sea que directamente ahora mismo no sabemos el consejo directivo qué va a decir sobre ello, la situación de ellos, si va a ser 2 semestres, 3 semestres, 4 semestres, 1 semestre o cómo sería la situación. Lo que sí, ellos rindieron ya los exámenes, uno especialmente, y ya salvó. ¿Por qué? Porque el consejo directivo tiene que ponerse a investigar lo que realmente pasó. Y no hay nada que investigar. ¿Por qué? Porque el compañero le pasó el examen, el muchacho bajó el examen como un archivo, ¿verdad? Y directamente cuando tenía que poner el desarrollo del ejercicio, se olvidó de poner su nombre y quedó con el nombre del compañero que le había pasado el examen. Y hay 2 que, de acuerdo a los antecedentes actuales, directamente sí o sí, 6 meses de suspensión sin rendir nada, sin nada. O sea, suspendido totalmente. Pero eso se va a dar, no sé si en estos días o cómo. Pero nosotros no pudimos evitar de que ellos siguieran rindiendo, porque quedó a mano del consejo directivo debido a que yo puse a conocimiento de la autoridad la situación. Y ahí está. Pero este muchacho ya salvó. El otro tiene problemas de salud y razón por la cual no pudo rendir ninguno de los parciales, a excepción del primero en donde se cometió el fraude, un fraude asqueroso. Entonces yo les recomiendo que estudien, porque después yo le tomé a los muchachos del 6º semestre, estructura 3, el 4º examen fue examen presencial, pero era el 4º parcial, que valía 36 o 60. Dependiendo de la situación del alumno, se veía si era su puntaje mayor con 36, incluidos los parciales anteriores, o directamente tomar 60. ¿Por qué? Porque rindieron mal los parciales, los 3 parciales de 12 puntos y otros no rindieron. Bueno, lo que sí se dio esa situación y nosotros tuvimos que, desde el momento que se abrió el sumario a los alumnos, nosotros seguimos tomándoles examen y aprobaron la materia uno de ellos, el mentor, el ideólogo y etcétera, etcétera. Ese salvó. El otro está todavía internado en el hospital. Bueno, entonces lo que yo le pediría a ustedes, por favor, no hagan eso. ¿Por qué? Porque en el examen presencial, yo le voy a poner otra vez los exámenes similares a los talleres que ustedes habían rendido. Y la gente que tienen 36 puntos, porque hicieron el primer parcial 12, en el segundo hicieron 12, en el tercer parcial hicieron 12. Pero cuando le tomamos el examen manual, que fue presencial, de 60, la gente, algunos 14, 13, 15, 16, ese era el puntaje más alto. Si es de 36, algunos tenían 4, tenían 5, tenían 7. Ese era el máximo puntaje. ¿Por qué? Porque se pasaron estudiando cómo hacer el fraude directamente. Yo considero de esa forma porque se trabajó en grupo. Pero yo sé que hay mucha gente decente que no van a arriesgarse a hacer algo así. La idea no es aprobar la asignatura
copiando. Por más que hay una gran competencia de sacar todos 5 y etcétera, etcétera. Entonces le pediría el favor de que no hagan eso. Bueno, aparte de eso hay que tener en cuenta que ustedes en los dos parciales no pueden hacer directamente del 24 y del 36 sumado a 60. No puede hacer como mínimo un valor menor que 15, entonces eso directamente le hace recursar la asignatura. En el taller no pueden hacer menos que 2. También eso hay que tenerlo en cuenta. Pero no van a tener ningún problema. A mí me gustaría que estudien y sigamos adelante con este problema que se va a solucionar dentro de poco. Yo creo que se soluciona esto. Nosotros tomamos en física 1 y todo hemos tomado los exámenes en forma presencial, yo en la cabeza. Bueno, entonces la bibliografía van a ver después en el que van a utilizar, lo van a ver directamente al terminar el desarrollo de nuestra clase. Ese es uno de los temas a tocar. Y en estructura 2, lo que ustedes van a estudiar son las deformaciones directamente. La idea es lo siguiente, calcular los esfuerzos internos. Los esfuerzos internos, una vez calculado, calcular las deformaciones. Pueden pedirle los desplazamientos, le puede pedir deformaciones, rotaciones angulares, rotaciones, desplazamientos lineales, etcétera, etcétera. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta sobre esa parte, si tienen alguna duda. ¿O no hay alguna? No tienen duda. Ustedes me están escuchando, ¿verdad? Sí, profe. ¿Me escuchan bien? Bueno, entonces, lo que voy a hacer es, voy a compartir lo que vamos a desarrollar hoy y si me pueden avisar de que se está viendo esto, ¿verdad? Sí. Se ve. Perfecto, muchas gracias. Yo le pediría que estudien porque la idea es no aplazarle, solamente queremos que aprendan y directamente mastiquen bien los conceptos, eso es lo fundamental. Si no tienen tiempo para estudiar de libros, lo pueden hacer de lo que dan en clase, porque nosotros no damos algo diferente a lo que se da en clase. Hay que asistir a clase nomás, ese es el único pedido nuestro. Esta vez, por ejemplo, mucha gente salvaron por razones de que se dio la situación para aprobar, ¿verdad? Y aprobaron. Con un poco de esfuerzo, nosotros le vamos a dar el empuje para que puedan aprobar. No va a haber ningún problema. Pero hay que darle importancia. Entonces voy a directamente, tenemos ahí lo que voy a compartir. Todos están viendo, ¿verdad? No hay ninguno que... Todos ven. Sí se ve. Perfecto. Bueno, entonces vamos a entrar en lo que se llama introducción al cálculo de estructura. Nosotros le llamamos estructura 2, pero realmente el nombre es análisis estructural. El curso se tendría que llamar análisis estructural debido a que todos las bibliografías vienen con ese nombre, análisis estructural. El cálculo estructural ya es el diseño con la estructura. Eso se llama cálculo de estructura. Bueno, los profesores acá, Evaristo Fernández, Germán Segovia Loce y Bettina Sánchez, Álvaro Dutra y Marcelo Maldonado. Bueno, y acá vamos a ver lo que nosotros habíamos estudiado en la estática, la celosía plana, que son lo que nosotros le denominábamos armaduras planas anteriormente en estática. Armadura plana en donde las cargas, ustedes ya saben, que están en el plano de la estructura, que es el plano de la pizarra. La estructura está en el plano, las cargas deben estar directamente aplicadas en los nudos, en cada nudo.
no puede estar sobre un miembro determinado porque de lo contrario no es una armadura plana. Es decir, además de armadura plana, vamos a denominarlo reticulado. Reticulado quiere decir que las piezas, todas ellas, trabajan como barra de dos fuerzas. O sea que las fuerzas son fuerzas normales o axiales de cada miembro que estudiemos acá. Van a ser fuerzas de tensión o de compresión. Además hay que tener en cuenta de que si a usted le dice que alguna pieza, algún miembro de la estructura esta que tenemos acá, solamente puede absorber tensión, que es el caso del acero, el cable, el caso de la cuerda, etcétera. Entonces esas son miembros de dos fuerzas, pero a tensión, o sea que no pueden trabajar a compresión. Si a usted le dice que esta armadura directamente le pregunta si es estable para un estado general de carga y ustedes ven que esta le está condicionando el problema de que esta es una cuerda, es un acero o directamente piezas que solamente pueden trabajar a tensión, entonces ustedes tienen que decir de que el sistema es inestable. ¿Por qué? Porque le faltaría esta pieza. Porque las piezas deben venir como para recibir o absorber fuerzas axiales directamente de tensión o de compresión. Entonces, teniendo las cargas en el plano, la estructura está en el plano. Todas las barras son barras directamente rectas y delgadas. Ojo, rectas y delgadas. Son barras de dos fuerzas. Entonces estamos en presencia de lo que le llamamos armadura. Acá tenemos las fuerzas altivas, que son fuerzas exteriores, y acá tenemos las fundaciones, la fundación sobre la cual se proyectó la estructura. Entonces acá tenemos un vínculo que son elementos estructurales que restringen movimiento de la estructura. Esta, por ejemplo, restringe movimiento horizontal y vertical, mientras que esta restringe solamente movimiento vertical. Entonces, este vínculo que tenemos acá restringe traslación, ¿verdad? Horizontal, vertical, mientras que esta restringe rotación. Por lo tanto, el grado de libertad de esta pieza es directamente cero. Pero, ¿qué pasa si me decía que esta es una barra que puede trabajar solamente a tensión? Entonces, tiene que ser para un estado particular de carga. Para un estado general de carga es inestable. ¿Por qué? Porque puede darse que de repente usted cambie en su carga y entre a trabajar a compresión. Y si entra a trabajar a compresión y acá está rotulado, el sistema es inestable. ¿Por qué? Porque directamente esta barra y esta barra, para que absorba esfuerzo, no lo va a poder hacer porque acá está rotulado y no hay ningún soporte. Ahora, tenemos que atajar esto a través de un apoyo, un vínculo, lo que sea, para que sea estable. Pero si ustedes tienen acá una barra de dos fuerzas a tensión, entonces hay que decir que esto es inestable. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Entonces, esto se llama una armadura simple, un reticulado, y directamente cada miembro no debe ser continuo a través de un nudo cualquiera. Vamos a suponer que esta acá ponemos una rótula y esta es continuo hasta allá. Ese ya no es un reticulado, ya no es una armadura simple, ya viene a ser un bastidor o un armazón que damos en la parte de estática. Y a esto se le llama celosía plana. Acá está la celosía plana. Y ustedes van a estudiar en Scilab directamente. Señor. Profe, una consulta. Vos dijiste que cuando hay acero solo trabaja a tracción. ¿Es muy débil o queda compresión o qué pasa? No, la pieza, un acero directamente, por ejemplo, la que utilizan Tigo, la que utilizan la Ande, la que trabajan directamente, una pieza, no sé cómo decirte, rotulado allá arriba y en el anclaje, directamente son barras de dos fuerzas. Y esa barra de dos fuerzas nunca puede trabajar a compresión.
Vamos a suponer que vos pusiste una columna y preparaste la columna no empotrada directamente en la fundación, sino que vos decís, esta columna tiene libertad de girar, le voy a poner este soporte, ya sea cuerda o una barra de 2 fuerzas de acero, que solamente puede trabajar a tensión, no puede trabajar nunca a compresión, el acero, directamente, a excepción que sean directamente similares a lo que le vamos a llamar la que se utiliza en la parte de hormigón, los puntales. Los puntales, por ejemplo, ustedes colocan para absorber cargas directamente de una losa sobre el terreno. Y esa trabaja a compresión. Pero también puede trabajar a tensión. Ahora vamos a suponer que ahora una cuerda coloque en vez de ese puntal. Y la losa le está apretando a la cuerda. ¿Qué va a pasar con la cuerda? Es la misma cosa que el acero. Directamente ellos no pueden estar recibiendo una carga. Lo que va a pasar es que como es un sistema flexible, entonces no puede absorber carga de compresión, solamente de tensión. Es decir, vos podés poner un anclaje y decir, no quiero que esto se vaya hacia tal determinado lugar y tratar de evitar eso directamente por medio de un tensor, que es lo que se utiliza Ande y las grandes torres de transmisiones. Esa es la barra de 2 fuerzas, pero no todos los cabos porque estamos hablando de cabos de acero, porque también están los cabos, los puntales de acero que absorbe tensión y absorbe compresión. Nosotros estamos hablando de cabos, así como la cuerda. No sé si respondí tu pregunta. Sí, profe, sí. Ya. Que es cabo. El término Sí, correcto es sí, cabo. eso es más lo que me confundía, porque Sí, barras creo que habías dicho, por eso. perfecto, sí. Dale. Bueno, entonces ahora tenemos directamente en Scilab, ustedes van a analizar directamente la fuerza como también los desplazamientos. Directamente van a cargar las cargas que tienen en los nudos y van a indicar desplazamiento. ¿Por qué? Porque hay que aplicar el principio del trabajo virtual. Scilab viene a ser un modelo, ¿verdad?, digital que se utiliza para cálculo estructural. Y su incógnita cinemática van a ser, como estos son rótulas, este punto puede sufrir desplazamiento horizontal y desplazamiento vertical, porque no hay transmisión de momento en esta rótula. Lo mismo ocurre acá. Lo mismo se da acá, acá y acá. Entonces quiere decir que cuando tenemos una armadura simple, una celosía plana, directamente tenemos que tener en cuenta que como se da estos desplazamientos, entonces la compatibilidad hace de que solamente se puede utilizar ecuaciones directamente en la dirección de dicho desplazamiento, que son la fuerza en X y la fuerza en Y. Porque ustedes eso es lo que hacen cuando estudian el nudo. Hacen sumatoria de fuerza en X, hacen sumatoria de fuerza en Y. ¿Por qué? Porque esos puntos pueden moverse para un sistema de referencia inercial. Porque hay que tener en cuenta que los movimientos relativos en este punto no pueden existir. Este se mueve relativamente a este, no existe. Este con respecto a este tampoco no. Es decir, las 3 barras no pueden sufrir movimiento relativo en este punto. No puede haber movimiento relativo. Por eso que ustedes estudiaron en estructura 1 directamente lo que se llama el centro instantáneo de rotación. Y acá tenemos lo que se denomina polo absoluto. Y este es también un polo absoluto porque acá hay que tener en cuenta que se traza una barra directamente perpendicular al sentido de libertad de movimiento y sobre ella tiene que estar el polo absoluto. Y esto como ya es un sistema estable, entonces los polos absolutos y sus relativos están alineados. Entonces esto lo que se da acá directamente es estable siempre y cuando no se dé directamente no estén sobre una misma línea recta. O sea que polo absoluto. Esta estructura, ustedes trazan directamente la vertical, porque este tiene libertad de moverse horizontalmente, y el polo absoluto está acá. Bueno, y si nosotros tuviésemos una rótula, por ejemplo, sacamos acá. Si ustedes sacan esto,
de acá, esta barra que está acá, y unen este punto que es el polo absoluto y este es el relativo, trazan esta línea, viene hasta acá, y justo viene y se encuentra con esta línea. Entonces, ¿qué ocurre? El absoluto de esta parte de la estructura, que es este pedazo que está acá, que es esta, directamente está en este punto, la intersección de esta línea recta. Su absoluto, el absoluto de esta está acá, mientras que el relativo está acá. Entonces, este es un sistema móvil. ¿Por qué? Porque dos absolutos y relativos no pueden estar alineados. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Mientras que acá no se da esa situación. Es decir, se da lo que se llama los tres puntos directamente entre el centro instantáneo de rotación, que son dos sí o sí, y el relativo están en un plano. O sea que este está acá, el otro está acá, y su relativo está en un determinado lugar, ¿verdad? Pero siempre está en el plano, pero no están alineados. Solamente se da eso cuando le sacamos esto. Y ahí podemos analizar, o cualquier otra barra que ustedes quieran sacar. Eso no hay ningún problema. Entonces, en Scilab van a utilizar estos desplazamientos, R1, R2, R3, etcétera, de acuerdo al grado de libertad que tenga esto. Entonces, se desplaza horizontalmente, se desplaza verticalmente. Por eso acá le dice que tienen dos desplazamientos ortogonales, que es el sistema, de acuerdo a nuestro sistema de referencia, es X e Y. Esto es lo que habíamos estudiado ya en estática. Acá tenemos el pórtico plano, lo mismo. Estos puntos ustedes saben de que directamente necesitan conseguir conocer la fuerza axial de cada una de las piezas que concurren en este nudo, directamente la cortante y el momento flector. Entonces, directamente si ustedes van a colocar grado de libertad en estos nudos para un sistema de referencia, ¿por qué yo hablo de grado de libertad para un sistema de referencia inercial? Porque yo sé que esto va a tener la elástica deformación. ¿Cómo se deforma? En línea de puntos, si ponemos esto, podemos colocar acá. Línea de puntos viene hasta acá. Después esto directamente puede pasar en este lado, ¿verdad? Después el otro viene acá y se deforma hasta llegar acá. Esa sería la línea, en este caso, vamos a llamarle, como le había indicado, la deformación, la elástica de deformación. Bueno, entonces si yo voy a indicar acá los grados de libertad, ustedes saben que hay tres. ¿Por qué? Porque este puede moverse horizontalmente, puede moverse verticalmente, pero también puede girar respecto al eje Z. ¿Por qué? Porque acá directamente se restringe rotación. ¿Por qué? Porque esto es continuo. Se restringe rotación. O en otras palabras, acá yo sé de que si rompo esto, va a haber un momento flector, una cortante y una normal. ¿Por qué? Porque es un pórtico plano. Y esta es una estructura de 3 grados directamente de hiperestaticidad. Entonces, nosotros tenemos que conocer la estabilidad de esta estructura si la volvemos, la transformamos en una isostática. Y la isostática, una de ellas sería romper esta, sacar esta, pero si yo saco esta fundación y dejo libre este punto, entonces yo tengo que tener en cuenta qué estaba pasando anteriormente. Yo ahora le pongo una fuerza horizontal, una vertical y un momento. ¿Por qué? Porque esa es la función de este, vamos a llamarle, de esta fundación o del empotramiento. Entonces, rompemos el sistema y ustedes ya saben de que la isostática, en un empotramiento, el sistema, su grado de libertad es 0 para un pórtico plano. Entonces, directamente la hiperestaticidad va a ser -3. Porque eso vamos a utilizarlo más adelante. Entonces, pórtico plano. Y acá está la forma en que ustedes van a indicar los desplazamientos. Fíjense, acá está la U en X, la B en Y, y acá está el giro en Z. ¿Por qué? Compatible ¿con qué? Con la fuerza en X, con la fuerza en Y y con el momento en Z. Acá justamente le acompaña cada uno de los esfuerzos. Acá está, para este desplazamiento está esta fuerza en Y. Para este desplazamiento está la fuerza en X. Y para este giro está el momento flector. Es decir, tiene que haber compatibilidad porque se tiene que cumplir el principio del trabajo virtual.
Entonces, por eso es que le dice acá, en el sistema de referencia global, una estructura en pórtico plano posee 3 grados de libertad por nudo. O sea que el grado de libertad que tiene por nudo son 3. Y la deformada de la estructura permanece en el plano de la estructura inicial. O sea que estamos en presencia nuevamente de un pórtico plano. ¿Qué quiere decir eso? Que la estructura está en el plano y las cargas también están en el plano. La elástica de deformación se da en ese plano. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Mientras que acá la elástica de deformación directamente va en la dirección de los elementos, de los miembros. O sea que este punto se fue más o menos por acá, se produjo un alargamiento de esta pieza directamente, pero en la dirección de las barras. Van a ir indicando su deformación, la elástica de deformación. Mientras que acá va a ser curvilíneo la elástica de deformación. Entonces se dan directamente los desplazamientos y acá está la fuerza que aparece en cada nudo. Y este es el tema del examen, tanto de estructura 2 y en la estructura 3, que es lo que se llama el piso plano, se llama emparrillado, se llama forjado o también se lo denomina grella para los brasileros. Pues de los libros brasileros ustedes van a conseguir que es directamente la grella. Piso plano emparrillado es para la norma directamente utilizando la española. Bueno, acá van a tener ustedes una estructura que se encuentra en el plano horizontal. Está en el plano horizontal. Y acá tenemos una carga normal a ese plano. O sea, para que nosotros podamos tener un piso plano, nuestra carga debe ser la carga vertical, como vemos acá, en este caso, ¿verdad? Es perpendicular a la horizontal, que es el plano. El plano, esta es horizontal, entonces esta carga debe ser vertical, para que esto le llamemos piso plano. Pero también puede haber momento. ¿Y ese momento cómo va a aparecer? Ese momento solamente debe aparecer en el plano de la estructura. Esas son condiciones que ustedes deben tener en cuenta, que también ya habíamos visto en estática. Y si yo tengo momento como carga, al proyectar el momento, sus componentes debe estar solamente en este plano. No puede tener componente en la dirección vertical. Eso es lo que hay que tener en cuenta en cuanto se refiere directamente a momentos. Los momentos, vamos a suponer que esta sea X, esta barra que tenga la dirección X, y esta supongamos que sea transversal a ella, ortogonal, entonces a esta le llamamos Z. Entonces esta es X, esta es Z. Y esta vertical, que es la gravitatoria, ¿verdad? Por ejemplo, estudiando un estado de carga, esta tiene dirección vertical. Como tiene dirección vertical, las cargas aplicadas sobre esta estructura no deben tener componente sobre los ejes que definen el plano de la estructura. Es decir, esta carga yo tengo que indicarlo, ¿verdad? Pero siempre tiene que ser perpendicular a la estructura. ¿Para qué? Para que no tenga proyección sobre los ejes que me define esta estructura. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta en un piso plano. Ustedes ya saben de que en una armadura, en un reticulado, las fuerzas que aparecen son solamente axiales, o decimos su normal vale tanto. Entonces, en el reticulado solamente hay fuerzas axiales, que es directamente la normal. Y directamente en ese caso no existe cortante ni no existe momento flector. Solamente una fuerza a lo largo de la línea recta que contiene a ese miembro. Entonces, mientras que en un piso plano, para diferenciar un poco esto, ustedes van a tener solamente una carga que va a ser axial, van a tener una carga transversal a cada miembro. Por ejemplo, si quiero calcular acá, va a aparecer una fuerza en la dirección de la recta soporte que coincide con la recta de esta barra que vemos acá. Y esa fuerza lo denominamos normal. Trazamos una línea perpendicular a esa barra y en esa dirección tenemos lo que se llama la cortante, la que produce deslizamiento entre una pieza y otra pieza. Después tenemos el momento que va a tener en la dirección perpendicular a la pantalla
o a la calculadora, si alguien está usando su calculador, su celular, al celular, ¿verdad? Directamente va a ser perpendicular y ese sería el eje Z. Entonces acá vamos a tener una cortante, una fuerza axial y un momento. El momento es perpendicular a la estructura, pero las cargas normal y cortante están en el plano de la estructura. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta para el pórtico plano. Sería esto. Cuando venimos en un piso plano, como yo le llamé a este X, a este le llamé Z, entonces yo tengo que tener en cuenta las ecuaciones en un piso plano. Tengo que hacer sumatoria de fuerza I. Fíjense, sumatoria de fuerza en la dirección perpendicular al piso plano. Esa es mi primera ecuación. Sumatoria de fuerza en X no existe, es decir, por definición del piso plano, en esta dirección no puede haber fuerza. En esta dirección tampoco no puede haber fuerza. ¿Por qué? Porque esta carga, ¿verdad? O cualquiera sea la carga, siempre va a ser perpendicular al piso plano. Entonces no puede haber empuje horizontal. No hay fuerza externa sobre la estructura horizontalmente. Bueno, eso sería en cuanto se refiere a empuje horizontal y empuje vertical. Bueno, no puede moverse esta estructura horizontalmente en X ni horizontalmente en Z. Pero sí puede moverse en la dirección del eje Y, que es el eje perpendicular a la estructura. Entonces, esta carga P va a tener solamente dirección en Y. Los momentos que van a aparecer van a ser momento en X y momento en Z. Vamos a venir, por ejemplo, acá, en este punto. Voy a trazar un momento en el plano de esa estructura y que tenga la dirección perpendicular a esta barra. Ese momento se llama flector. Voy a trazar un momento que tiene la dirección de esta barra en ese mismo plano. Y ese momento se llama momento torsor. Entonces, en cuanto a momento, ya tenemos un momento flector y un momento torsor. Y ahora, directamente, hay una carga. Como sabemos que esta produce desplazamiento solamente vertical, entonces al analizar este punto, acá va a haber una cortante. Y esa cortante va a tener la dirección Y. No existe cortante en Z, ni tampoco cortante en X. Solamente existe cortante en la dirección Y, siendo la vertical Y, la horizontal a mi derecha es X, y la saliente a la pantalla es Z. Entonces, eso es lo que tiene que tener en cuidar esa situación. Entonces, ¿qué tipo de apoyo serían estos? Van a ser apoyos simples, el famoso, las rueditas que le solemos indicar, que tiene libertad de moverse horizontalmente. Todos estos apoyos tienen libertad de moverse horizontalmente y consideramos que puede ser ruedita. Pero también nosotros le podemos decir que esto es un empotramiento. Le podemos decir de que el empotramiento ustedes ya van a saber de que si pongo acá un empotramiento, vamos a suponer que ponga un empotramiento y yo libere después, ¿qué tengo que colocar? Tengo que colocar un momento en la dirección X, un momento en la dirección Z y una fuerza en la dirección Y. Esas serían mis incógnitas si acá yo tengo un empotramiento. Es decir, un empotramiento en un piso plano directamente va a tener una torsión, una flexión y una cortante. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta en cuanto a esfuerzo interno o las solicitaciones. Y le puede pedir en cualquier lugar los esfuerzos internos o le puede pedir cuánto bajó el punto de aplicación a la carga, la deflexión vertical. Entonces, para conocer la deflexión vertical, lo pueden determinar, ¿verdad? Utilizando, enseguida vamos a ver eso, directamente conceptos que para eso tenemos que primero estudiar la ecuación general del trabajo virtual. Bueno, entonces acá le da las libertades que tiene. Tiene libertad de girar en la dirección X. Tiene libertad de girar en la dirección Z. Pero tiene libertad de moverse en la dirección vertical. Fíjense. En la dirección vertical, entonces, desplazamiento. En la dirección de eje X, rotación. Y en la dirección del eje Z, rotación. Entonces va a haber un momento en X, va a haber un momento en Z
y va a haber una vertical en I. Eso es lo que usted tiene que tener en cuenta. O sea que solamente 3 incógnitas, que es lo que le está indicando acá. Acá está, la U. Si usted analiza en cualquier punto, va a haber un desplazamiento, que es esta que está acá, directamente un giro en X, y este utiliza como Z, utiliza la Y. Entonces, un giro en Y. Entonces, estos serían directamente un solo desplazamiento, giro en X y giro en Y. El X y el Y son directamente ejes que nos definen el plano de la estructura. Por lo tanto, la compatibilidad me dice, si este es desplazamiento en la dirección Y, la fuerza, esta tiene que ser en la dirección también Y. Pero como estamos trabajando, acá considero Z vertical como eje, ¿verdad? Entonces, la fuerza vertical, acá tenemos un momento en X y tenemos un momento en Y o momento en Z, así como yo le había indicado con mi referencia. Después tenemos la celosía espacial o tridimensional. Esta es una armadura simple, pero está en el espacio. Una armadura simple en el espacio. Ustedes saben que este punto son rótulas. Rótulas directamente. En esas rótulas ustedes saben bien de que no hay transmisión de ningún tipo de momento. En una estructura espacial ustedes van a decir, yo tengo un momento flector en una dirección, un momento flector en la otra dirección y tengo un momento torsor. O sea que hay 3 momentos. Después van a decir, en una estructura espacial yo tengo una cortante en una dirección, otra cortante en dirección perpendicular y también hay una fuerza axial, que son las 6 incógnitas de una estructura espacial. Mientras que en un sistema tridimensional o armadura simple o reticulado, directamente, como lo estábamos denominando, en el espacio, directamente hay que tener en cuenta de que nosotros podemos utilizar las 3 ecuaciones de la estática, sumatoria de fuerza X, sumatoria de fuerza Y, sumatoria de fuerza Z. Momento en ningún punto no puede existir. ¿Por qué? Porque todas son barras de 2 fuerzas. Trabajan a tensión o trabajan a compresión. Todas ellas. Por eso es que ustedes cuando analizan este nudo van a tener 3 libertades, 3 grados de libertad. En X, en Z, así como lo está llamando el que preparó este PowerPoint, a este le llama X, a este le llama Z y la perpendicular a la pantalla le llama Y. Entonces, fuerza X, fuerza Y, fuerza Z. Los desplazamientos tienen que ser compatibles. Entonces, desplazamiento en X, desplazamiento en Z y desplazamiento en Y. Para el sistema de referencia que está adoptando el que preparó el PowerPoint. Entonces, acá está. La fuerza en X, la fuerza en Y, la fuerza en Z. ¿Qué es lo que nos define el sistema de referencia que hay que considerar? Por lo tanto, tenemos la armadura plana en el espacio. Y ya saben directamente de que todos los miembros son barras de 2 fuerzas. Algunos pueden trabajar a compresión y para ese estado de carga otros pueden trabajar a tensión. Cambian el estado de carga y el que trabajó a tensión ahora puede trabajar a compresión y el que trabajaba a tensión puede trabajar a compresión. Y así sucesivamente. Depende del estado de carga. Acá tenemos lo que se llama una estructura espacial. En una estructura espacial ustedes tienen este nudo, si yo lo voy a analizar, tengo que tener en cuenta que yo quiero 2 momentos flectores. Entonces, como quiero 2 momentos flectores, los momentos directamente tengo que analizarlo acá, ¿verdad? Entonces voy a hacer el corte más o menos por el medio de este miembro. En ese punto que voy a tener, si le llamo así como el PowerPoint está indicado con X y Z, entonces acá voy a indicar una fuerza normal que tiene la dirección X. Una fuerza directamente en Y, que es la cortante en Y. O cortante en Z, como le está llamando el PowerPoint. Cortante en Z. Y acá vamos a tener la cortante en Y. Cortante en Y, cortante en Z. Y acá tengo la fuerza en X, es la normal, la fuerza axial. Y ahora voy a hablar del momento. El momento que va a tener en la dirección del eje, que es para nuestro caso X, es el momento
torsión. ¿Por qué? Porque estoy analizando para este punto. Entonces ese vector momento entra por la barra y tiene la dirección de esa barra, por eso se llama momento torsor. Bueno, si fuese una curva, al trazar la tangente, esa tangente es la dirección del torsor, porque es la perpendicular directamente en esa sección al punto por el centro de gravedad. Entonces, acá vamos a tener una axial, una fuerza axial, dos cortantes, un momento torsor y dos momentos flectores, que es lo que estamos viendo acá. Fíjense, acá tenemos las tres fuerzas directamente, dos de ellas son cortantes y una de ellas es axial, de estas tres. Y además de eso tenemos tres momentos. Dos de ellas son momentos flectores, que son los momentos que aparecen en la sección transversal de esa pieza. Y un momento que es perpendicular a esa sección de la pieza. Y se llama torsión. Entonces acá tenemos desplazamiento en X, fuerza en X. Desplazamiento en Y, fuerza en Y. Desplazamiento en Z, fuerza en Z. Giro en X, momento en X. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir el principio del trabajo virtual. Tiene que haber compatibilidad. Bueno, y después vemos directamente desde el punto de vista de ejes locales. Cada nudo se va analizando qué fuerza actúa sobre esta barra directamente. Y directamente se analiza acá en qué dirección tiene la deformación, ¿verdad? Y nos va a dar en es deformación en 2, acá va a ser deformación en 1, y eso hace de que el esfuerzo que aparece por la compatibilidad es que acá tenemos una normal 1, y dependiendo del estado de carga, normal 2, y dependiendo del estado de carga, acá tengo la normal 1, que es lo que me está indicando acá. Desplazamiento 1 y normal 1, que es lo que ustedes vieron ya en mecánica de materiales, pero ahora lo damos en la parte de estructura, que es lo que vamos a estar analizando para cada situación. Entonces, directamente para el piso plano, como habíamos indicado anteriormente, de que hay cortante, hay momento, hay momento flector, hay torsión, porque esto es un piso plano. Entonces se analiza en este punto, se analiza en este punto, para cada situación. Y después ya nos dice ver la diferencia que existe entre uno y otro. ¿Y qué tenemos? Las cargas puntuales o distribuidas se encuentran en el plano, ¿verdad? Porque es un pórtico plano. Mientras que en el piso plano las cargas son perpendiculares, mientras que los momentos están en el plano. Las cargas puntuales o distribuidas son perpendiculares al plano de la estructura. Los momentos acá tienen su eje perpendicular al plano de la estructura, en un pórtico plano. ¿Por qué? Porque en el plano de la estructura directamente solamente aparecen fuerzas, mientras que en la dirección perpendicular aparecen momentos, que son los momentos flectores. Mientras que en el piso plano, los momentos aparecen en el plano de la estructura, que es lo que le está indicando acá. Tiene su eje contenido en el plano de la estructura. Acá nos dice de que la elástica deformación o la deformada, nos dice que todos los puntos de la estructura deformada permanecen en el plano. O sea, que ustedes van a tener el diagrama de deformación y lo tienen que formar directamente en ese plano de la estructura. ¿Por qué? Porque las cargas están en el plano. Mientras que en un piso plano ya puede salir fuera del plano, que es lo que nos está diciendo acá. Puntos de la estructura deformada pueden salir del plano. Bueno, las leyes de la estática, si ustedes van a estudiar para el piso plano, las ecuaciones que ustedes deben estudiar es lo siguiente. Vamos a seguir haciendo lo que nosotros siempre solemos utilizar, y la vertical. X, mi derecha. Y la Z, la perpendicular al plano, ¿verdad?, de la pantalla. Entonces, ¿qué ecuaciones yo debo utilizar para el equilibrio? O directamente determinar la resultante y el momento resultante. ¿En qué dirección? Bueno, primero tengo que decir que la carga es vertical. Por lo tanto, directamente tenemos que hacer sumatoria de fuerza vertical. Esa es la primera ecuación. No vamos a hacer sumatoria de fuerza horizontal en X ni sumatoria de fuerza horizontal en Z. Eso no existe, porque no existe efecto en esa dirección. Por eso que le llamamos piso plano, porque las cargas son perpendiculares al plano. Entonces no tiene componente
en el plano. Por lo tanto, no puede haber cargas que produzcan desplazamiento. Después tenemos los momentos, que en este caso ustedes podían analizar momento en I. No existe. ¿Por qué? Porque el momento que existe tiene que ser en la dirección de los ejes que me definan el plano. Nosotros estamos diciendo de que mi plano es X y la perpendicular a la pantalla es Z. Esa es la horizontal. Y directamente las cargas es perpendicular a la estructura. Entonces, tres ecuaciones nomás tenemos que utilizar. Sumatoria de fuerza en Y, sumatoria de momento en X, sumatoria de momento en Z. Los otros tres no se utiliza porque le va a salir 0 igual a 0. Porque por definición del piso plano, ustedes ya tienen que condicionar eso. Y si se produce algún efecto que le dice que se alargó la estructura en esa dirección, usted tiene que decir directamente que no es un piso plano. ¿Por qué? Porque no debe aparecer tanto fuerza como desplazamiento en la dirección de los ejes que me definen el plano. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Acá, por ejemplo, tenemos los tipos de vínculos. Este vínculo, esta y esta, absorben fuerzas verticales. Solamente, directamente, lo que ellos pueden hacer es evitar que se hunda toda la pieza. Entonces, lo que hace es generar imaginémonos que sea el piso, estamos parados sobre el piso, la fuerza va a ser perpendicular a ese piso. Directamente. O sea que la fuerza acá en 1 va a ser vertical. La fuerza en 4 es vertical, en 2, en 5, en 7 y en 8 las fuerzas son verticales. ¿Qué es esto que está acá? Fíjense, este es el piso, ¿verdad? Y acá tenemos el miembro. Entonces, ¿qué dirección tiene la fuerza que actúa sobre este miembro? Acá está. Es perpendicular directamente a la superficie de contacto. La fuerza que genera el piso sobre la barra o sobre el miembro es perpendicular al plano. ¿Por qué? Porque este trata de hundirlo en la dirección vertical porque la carga es vertical. Entonces el piso genera una fuerza reactiva que le llama una fuerza F. Y eso ocurre para cada situación. Fíjense. Y vamos a salir un poco de eso. Vamos a suponer que este no sea un apoyo simple. Este apoyo simple, apoyo simple, apoyo simple. Todas ellas son apoyos simples. Y eso se reemplaza por esto que está acá. Fíjense, acá por ejemplo estamos diciendo superficie sin fricción. ¿Por qué? Porque no hay restricción directamente al movimiento. Solamente lo que tratamos de hacer con el estado de carga es apretar por el piso el miembro, entonces hay una fuerza reactiva verticalmente. Y solamente es vertical, ¿por qué? Porque directamente la carga es vertical. Por esa razón. Bueno, y acá, en la unión, en la que tenemos acá esto, tenemos lo que se llama la junta o unión universal. Lo que usan los camiones, ¿verdad? Entre ejes, lleva ese sistema que gira alrededor de su eje, la pieza, que es la junta o unión universal. Y acá, fíjense lo que dice, bisagra. Ustedes saben bien cuál es la bisagra. Ustedes tienen en su casa puertas y esas puertas ustedes saben de que pueden girar alrededor del eje Y. Las puertas pueden girar alrededor del eje Y. En este caso, las bisagras están colocadas en la dirección 567. En la dirección 567, que es la dirección Z. O sea que en otra palabra le quiero decir de que esta bisagra puede girar alrededor del eje Z. Z sería la saliente a la pantalla. Entonces puede girar alrededor del eje Z. Entonces tiene libertad de girar, es decir, si este no estuviese unido acá y si yo suelto esta barra, al soltar va a girar libremente en esta dirección. Ese va a ser el eje de rotación. Eso es lo que le está indicando acá. Ustedes tienen el eje, que es lo que estamos viendo acá. Directamente la pieza va a rotar. O sea que no se ve tan bien porque debido a que esta es la barra que vamos a estudiar. Pero este es el eje alrededor de la cual se va a producir la rotación. Eje alrededor de la cual se va a producir la rotación. Es decir, tiene libertad de girar alrededor de este eje que es el 567, que nosotros le llamamos eje Z. Bueno, entonces estas son las uniones, unión simple. Unión simple. ¿Qué pasa si yo digo que este es un empotramiento?
Entonces, si yo digo que es un empotramiento y por definición de piso plano, ¿qué fuerza debo considerar en 4? Tengo que poner una fuerza vertical, fuerza en I. Tengo que poner una fuerza en la dirección X, que es perpendicular a esta barra. Ese se llama momento flector. ¿Por qué? Porque está contenido en la sección transversal de la pieza que vemos acá. Entonces se llama momento torsor, flector. Y ahora ponemos un momento que tiene la dirección de esta barra. Y esa se llama momento torsor. Entonces, si esto fuese un empotramiento, habría una carga vertical que tiene la dirección del estado de carga. Es vertical. Un momento en la dirección del eje X y un momento en la dirección del eje Z, así como lo habíamos definido. Piso plano, sus cargas son normales a la estructura. Si existe momento, está sobre los ejes que nos definen el plano de la estructura. Entonces yo defino que este es el eje X, la horizontal, y este es el eje Z. Mientras que la vertical acá va a ser la vertical, la gravitatoria. Dirección de la gravitatoria. Bueno, entonces ¿ustedes qué van a decir? Como tenemos tres fuerzas, por ejemplo acá en el medio, digo yo, voy a calcular el momento flector, otra cosa, momento torsor y otra cosa cortante. Solamente esos tres. Entonces, si yo le llamo acá I, entonces va a existir cortante en I, pero no va a haber cortante en Z. En este caso le está llamando, fíjense, la saliente a la pantalla es X. Entonces, cortante o fuerza en X no existe, que es una de las cortantes. La cortante que tiene dirección vertical es el eje Z, cortante en Z no existe, porque las dos fuerzas en la sección transversal se llaman cortantes. La perpendicular a la sección transversal se llama fuerza axial. En este caso, por ejemplo, como el eje Y coincide con esta barra que está acá y estamos estudiando acá, entonces la fuerza que tiene la dirección de Y se llama normal. Entonces quiero que tengan bien identificado qué es el piso plano, qué fuerzas actúan en cualquier punto y en las fundaciones o infraestructura también lo denominamos. Infraestructura o fundación. Bueno, acá tenemos una rótula. Una rótula, pero hay que tener en cuenta diferenciar de un pórtico plano, porque ustedes directamente cuando tenían una rótula, lo que decían, no hay transmisión de momento en la dirección Z, suponiendo que la pantalla es perpendicular el eje Z perpendicular a la pantalla. Acá directamente nosotros decíamos que hay una cortante, una normal y hay un momento en la dirección perpendicular a la pantalla. Mientras que para el piso plano, entonces, ¿qué fuerza yo tendría que indicar al hacer el diagrama de cuerpo libre para un punto cualquiera, lo que habíamos indicado? Flector, torsión y cortante. Acá, fíjense, ahí me da una rótula. Si me da una rótula de esa forma, usted tiene que entrar ahí y decir, no puede haber momento en la dirección de 2, 3, 4. Es decir, en la dirección perpendicular que le llamo, vamos a adoptar un poco este eje directamente en la dirección del eje X. Entonces yo le llamo a este eje X, para este sistema de referencia que me está indicando acá. Le llamo eje X, entonces tengo que decir, no hay transmisión de momento en X. Es decir, como acá hay una rótula, yo no puedo poner acá una incógnita que es una M de X. No puedo poner un momento en la dirección Y, que es momento en esta dirección de la barra, que se llama momento torsor. O sea que no hay torsión ni no hay flexión, que se da en el plano de la estructura. Entonces esta rótula nos indica que no hay transmisión de momento. Son ecuaciones que hay que tenerlo bien claro. Acá la única incógnita que va a aparecer es la fuerza vertical. ¿Por qué? Porque el estado de carga va a ser vertical. Entonces la fuerza acá que van a tener es la cortante en la dirección Z. Cortante en la dirección Z. ¿Por qué? Porque ustedes van a reemplazar acá y es un apoyo simple. Imagínense, sacan esto afuera y dicen el apoyo va a ser esta. ¿Y cómo es la fuerza en este punto? Es vertical. Y solamente esa existe. No hay momento en X ni no hay momento en Z.
Eso es lo que tenemos que tener bien claro en este concepto de piso plano. Y en esto vamos a insistir porque esto ustedes no vieron en estática, así por definición nomás se había dado. En estructura 1 no creo que hayan dado. Y ahora vamos a insistir en estructura 2 y en estructura 3. Bueno, entonces acá tenemos que decir sumatoria de momento en X es 0, sumatoria de momento en Y es 0, porque los dos momentos actúan en Y y en X, que es el plano de la estructura que vemos acá. Bueno, acá yo digo, ¿qué debo decir? No hay transmisión de momento. No hay transmisión de momento. ¿Por qué? Porque tiene libertad de girar alrededor de ¿qué? Alrededor del eje X. Entonces no puede haber momento flector porque el momento que tiene la dirección X va a ser perpendicular a esta, por lo tanto va a ser momento flector porque va a estar en ese plano. Momento en X entonces es 0. Son tres ecuaciones que son sumatoria de momento flector, que es X, sumatoria de momento torsor, que es Y acá sumatoria de momento en X igual a 0. Esas tres ecuaciones son las que van a utilizar. Tres ecuaciones con tres incógnitas que se pueden usar, ¿verdad? Después, ¿qué van a decir? Yo puedo decir, así como acá indicó X e indicó Y. ¿Qué es X e Y? Es los ejes que me definen el plano de la estructura. Entonces, directamente, tenemos que tener en cuenta, aparte de lo que estamos indicando, internamente, porque esto es internamente. Entonces, externamente, ¿qué yo tengo que decir? Como las fuerzas deben ser verticales, entonces yo voy a poner mi primera ecuación, vertical en 1, más vertical en 2, más vertical en 4, más vertical en 5, más vertical en 7, más vertical en 8, es igual a la carga. Es igual a la carga. Vamos a venir acá justamente para mostrarle eso. Acá tenemos esta carga. Entonces, imagínense que este es 1, creo que este era 2, este era... no, vamos a darle cualquier nombre. 1, 2, 3, 4, 5 y acá tenemos 6. Entonces yo digo, la fuerza vertical 1, la fuerza vertical 2, vertical 3, vertical 4, vertical 5, vertical 6, la suma de todas esa fuerza externa, la fuerza reactiva, porque ellas son fuerzas externas, las que se generan en el vínculo, menos las cargas verticales. ¿Y cuáles son las cargas verticales? 50 más la carga de esta, la vertical es 25 por 8, porque esto tiene 8 metros. 25 por 8 es 200. 200 más 50, 250. Acá también tenemos un valor de 200. Entonces, la suma de las fuerzas verticales es igual a 450. Porque acá tenemos 200 que está acá, a 1 metro de este punto. Porque este es 3 y este es 5. De la misma forma, esto es 3 y este es 5. Bueno, entonces directamente decimos la suma de las fuerzas verticales para el sistema. Tres ecuaciones nomás tengo que utilizar. ¿Por qué? Porque eso es lo que me permite la estática para un piso plano. Sumatoria de fuerzas verticales es igual a 450. Primera ecuación. Segunda ecuación. Voy a elegir que este eje sea el eje X. Este es el eje X que vamos a adoptar. Vamos a ver qué eje utilizo acá. Acá está. Z usó nuevamente Y en esta división y X es la saliente. Podemos utilizar eso y vamos a decir. A esta le llamó Z. Entonces vamos a hacer sumatoria de momento en Z. Segunda ecuación. ¿Por qué? Porque el momento existe en el plano de la estructura. Entonces hacemos sumatoria de momento en la dirección del eje Z. Bueno, cuando yo analizo eso, voy a decir momento en esta dirección, ¿cuál me genera? Esta no me genera porque corta la barra. No me genera esta porque corta la barra. No me genera esta porque corta la barra. Entonces, la que me genera momento respecto a Z es esta fuerza, esta fuerza, esta fuerza, más el 200 que está acá, que es 25 por 8 y actúa a 4 metros. ¿Por qué? Porque esto es 5, dijimos, y esto es 3. 8 metros y 4 metros, entonces a 1 metro. Entonces, 200 por 1 me va a generar un momento en la división de este. Y hay que meter ahí ese valor. Acá, la resultante vamos a tener a 1 metro, pero hacia arriba. O sea que entrante a la pantalla, vamos a decir, acá. Es 200 actúa acá. Pero al hacer momento respecto a este eje, va a ser 200 por 1.
Va a tener una dirección opuesta a la que nos dio esta. Entonces, al hacer sumatoria de momento en I, de acuerdo al sistema de referencia que está usando el que hizo el PowerPoint, ¿verdad? Directamente es igual a la que genera esta por esta distancia. Porque ese es el momento alrededor de este eje. La que genera esta. La que genera esta por su brazo de palanca. La que genera esta por su brazo de palanca. Entonces, esta no me produce momento, esta no me produce momento y esta tampoco no me produce momento. ¿Por qué? Porque corta la barra. Estamos estudiando lo que habíamos dado en estática, que es momento en relación a una barra. Eso habíamos dado en estática. Bueno, y ahora la segunda ecuación, ¿qué va a ser? Directamente decir sumatoria de momento en relación al eje X. ¿Por qué el eje X? Porque la perpendicular a la pantalla es este eje. Es el eje X que coincide con esta barra, por ejemplo. Con esta barra. Entonces yo voy a decir, hace rato dice sumatoria de momento en relación a este eje, que es el eje Y. Ahora voy a hacer sumatoria de momento en X. En X, que es esta. Bueno, le corta esta fuerza a ese eje. Esta resultante le corta a ese eje. Esta resultante le corta a ese eje. Esta me produce momento alrededor del eje X, la perpendicular a la pantalla. Esta me produce momento alrededor del eje X. Esta trayendo acá, más esta fuerza trayendo acá, por este brazo de palanca, me produce momento respecto al eje X. Además, esta, como está separado esta distancia del eje X, entonces me produce momento en relación al eje X. Entonces, la que me produce momento en relación a este eje, ¿verdad? Es igual a 0. Y va a ser esta por su distancia respecto a este eje, esta por su distancia respecto al eje, a este eje. Esta resultante no produce momento, ¿por qué? Porque esta fuerza, la resultante y esta reactiva no me produce momento porque cortan al eje. De la misma forma ocurre acá, directamente, ¿verdad? Pero eso ya no es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque estaríamos ya metiendo mayor cantidad de ecuaciones que incógnitas. Entonces nosotros lo que podemos utilizar acá desde el punto de vista de la estática, el concepto de decir de que para el sistema yo puedo decir de que directamente la sumatoria de fuerza vertical es igual a 0. La sumatoria de los momentos relacionados a un eje que me define el plano de la estructura, que es el eje Y, es igual a 0. Sumatoria de momentos en relación al otro eje que me define ese plano, que es el eje X, también es igual a 0. Solamente eso. ¿Y qué pasó de Y? Sumatoria de momentos, no puedo hacerlo porque el estado de carga me define por definición de que la carga concentrada es perpendicular al plano. Y momento no puede existir en la dirección perpendicular al plano de la estructura. Solamente en el plano puede existir, por definición de piso plano. Ya tenemos 3. Y ahora yo voy a decir, fíjense bien, porque no es necesario hacer como acá hicieron en el PowerPoint. Ustedes pueden decir, acá yo dije que no hay transmisión de momento. Entonces, si yo agarro, saco este pedazo que está acá, todo esto lo voy a sacar. Entonces voy a decir de que la fuerza interna, aplicando la tercera ley de Newton, es poner una fuerza vertical. Yo puedo suponer eso sobre esta pieza, vertical hacia arriba, sobre esta. Y directamente, por acción y reacción, actúa sobre esta. Pero como yo voy a estar utilizando el sistema, yo voy a decir, acá yo puedo utilizar dos ecuaciones internas, que es sumatoria de momento en X, que es esta, sumatoria de momento en Y, que es esta, y directamente son una ecuación, más la de X, la de Y, quiero decir, la segunda ecuación. Y la tercera ecuación es esta bisagra. Nosotros habíamos dicho de que acá tiene libertad de girar en relación al eje X. Por lo tanto, puedo aplicar sumatoria de momento en el eje X, ¿verdad? Y es igual a 0. Entonces vengo acá. Bueno, acá hay una incógnita, que es una fuerza vertical, pero a mí no me interesa. ¿Por qué? Porque voy a aplicar momento en relación a este eje. ¿Y por qué no me interesa?
porque esta está justo aplicado sobre esa recta. Entonces, al aplicar momento en relación a este eje, directamente, este no me produce momento. Esta no me produce momento, esta no me produce momento. ¿Cuál es la que me produce momento? Tampoco esta carga y subida no me produce momento. Entonces, ustedes estudiamos esta T que está acá. T, en donde uno de los brazos es más pequeño, este es 3 y este es 8. Pero aplicamos solamente esta estructura que vemos acá. Y desarticulamos esta, sacamos de ahí. Y aplico sumatoria de momentos, porque el problema me condiciona que acá tengo una rótula. Eso quiere decir que no hay transmisión de momento flector en la dirección de esta barra, ni momento torsor en la dirección de esta barra. Entonces yo puedo utilizarlo como ecuación, sumatoria de momento en X, y la que me va a producir momento en X es 50 por 3. Y después la vertical 1 por 6. Igual a 0. Ahí ya tengo la vertical en 1. Ya tenemos la vertical en 1. Y ahora voy a decir directamente sumatoria de momento en la dirección de este eje. Pero para este pedazo nuevamente, estoy aplicando nuevamente la ecuación de la estática. Aplico sumatoria de momento en la dirección del eje Y. ¿Cuál me va a producir momento? Esta no produce momento, tampoco esta. Tampoco acá la fuerza interna que existe no me produce momento, porque estoy considerando el sistema. Entonces, cuando hago sumatoria de momento acá, la que me produce momento es esta carga distribuida. También esta fuerza vertical. También esta fuerza vertical. Y ya no existe otra. Entonces, esta fuerza vertical por 3. Esta fuerza vertical por 5. ¿Verdad? Esta no produce momento, esta no produce momento, y esta fuerza de 200 por 1. Porque la resultante del área de carga es 200 por 1. Entonces, estoy aplicando sumatoria de momento en Y, que es la tercera ecuación. Y de ahí tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Ya resolví los valores de la fuerza reactiva acá. Ya está resuelto, sin hacer nada, sin estar diciendo, voy a calcular la fuerza que hay acá internamente y después acción, reacción y bla, 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 bla. No es necesario hacerlo. Acá yo sé de que hay transmisión de momento en la dirección que es el eje Y, en esta dirección. Entonces, si yo voy a utilizar el sistema y voy a decir sumatoria de momento en eje Y, tengo que poner un momento M. Porque yo voy a considerar este pedazo que está acá. Entonces, ¿qué fuerzas actúan acá al desarticular? Va a haber una vertical en este nudo, pero es nodal. Nodal, tengan en cuenta eso. Es una carga nodal directamente. Después, ¿qué también puedo hacer? Directamente tengo que colocar una fuerza en la dirección de esta barra. Es decir, existe un momento en esta dirección que es el eje Y. Entonces acá voy a indicar momento en Y y una fuerza en Y. Esas dos incógnitas tienen que entrar en mi ecuación. Pero ¿qué pasa? Yo lo primero que voy a hacer es, nuevamente, voy a calcular esta vertical, más esta vertical, más esta vertical. Me olvido de esta y de esta. De todo esto me olvido. Hasta acá me olvido de toda ella. Acá actúa una vertical, ¿verdad? Incógnita. Si es que lo separo, pues yo estoy considerando el sistema. Y al hacer el sistema, hago directamente sumatoria de momento en la dirección del eje Y. ¿Por qué? Porque en la dirección del eje Y yo no voy a considerar acá una incógnita. ¿Por qué? Porque tiene libertad de girar en la dirección del eje, creo que le llamamos X. En esta dirección no se puede generar momento. Sumatoria de momento en X es igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay momento directamente en este punto, en esta dirección. No así en esta dirección, sumatoria de momento. ¿Por qué? Porque, como habíamos indicado anteriormente, desarticulamos y aplicamos los dos momentos. Entonces, la que me produce momento en la dirección del eje X es 0. Entonces, aplico una ecuación más, las dos que ya habíamos aplicado acá. Y son 3. 3 ecuaciones más las 3 ecuaciones de la estática que tenemos acá, directamente me va a dar 6 ecuaciones con 6 incógnitas. Ustedes en Scilab
le van a pedir que ustedes calculen la fuerza reactiva directamente utilizando lo que corresponde al algoritmo para cálculo de fuerza reactiva directamente. Entonces, acá la que hacemos es sumatoria de fuerza X, sumatoria de momento en Y, que es esta sumatoria de momento en Z acá. 3 ecuaciones de la estática. Eso se puede aplicar directamente por estática. Pero después decimos, bueno, ¿cómo resuelvo los otros? Entonces ustedes dicen, acá no hay transmisión de momento en la dirección de X, no hay transmisión de momento en la dirección de Y, y cada uno de ellos es igual a 0. Son 2 ecuaciones más. Ya tengo 5 ecuaciones con 6 incógnitas. Y ahora vengo y digo acá yo puedo aplicar sumatoria de momento en la dirección del eje X. Y al hacer sumatoria de momento en la dirección del eje X, la que me produce en esta dirección del eje X directamente va a ser esta, no produce, esta carga distribuida tampoco no produce porque su resultante está acá. Y la única que me va a producir momento es esta. Pero ¿qué pasa? Esta multiplicado por su brazo de palanca es igual a 0. Entonces resulta que esta fuerza es igual a 0. Esta ya podemos decir que es igual a 0. Cuando yo aplico un momento acá, para este sistema que está acá, la que me va a producir momento en relación al eje, que es el eje X, va a ser 50 por 3 menos la vertical acá por 6. Y ahí saco la vertical. Ya tengo la vertical acá, ya tengo la vertical acá. Y al tener eso, directamente me falta una ecuación más y eso lo hago acá, utilizando este pedazo que está acá. Sumatoria de momento en X igual a 0. ¿Y cuál es la que me produce el momento? Esta no me produce la carga 200 que está acá, ni esta no me produce porque estoy haciendo un momento en relación a esta recta. Entonces, ¿cuál es la que me produce? Esta. Por su distancia, y es igual a 0, no hay ningún efecto. Entonces, directamente, al hacer sumatoria de momento en relación a esa recta, que es esta me sale 0. Y ahí nosotros resolvemos el problema directamente. Pero, ¿qué pasa? Ustedes también lo pueden hacer directamente haciendo la división utilizando el concepto de isostática parciales. Parciales quiere decir que esta es una isostática del sistema. Ahora ustedes lo que quieren es separar de tal manera a encontrarle la ecuación más sencilla. Y acá ustedes pueden separar estos 3. Pero al separar esta, hay que tener en cuenta que acá, por acción y reacción, hay una normal sobre la T, sobre esta. Y van a estudiar esa, pero van a meter como incógnita esa fuerza vertical. Por eso es que yo no les recomiendo que lo hagan de esa forma. Bueno, acción y reacción, y sobre esta hay otra vertical. Sobre esta. Estoy desarticulando. Entonces, saco acá. ¿Qué fuerza actúa acá? Vertical. ¿Qué fuerza actúa acá? Al ponerlo acá, va a actuar también verticalmente la fuerza. ¿Qué también actúa? Actúa una fuerza en la dirección de la barra, que es el eje Y. Momento en la dirección del eje Y. Tenemos que indicar ahí. Entonces hacemos sumatoria directamente de momento en X y me sale que esta fuerza es 0. Porque bueno, hay carga. Entonces yo aplico sumatoria de momento flector debido a que tiene libertad de rotación, me sale que esta fuerza es 0. Ya está 0. Ahora hago sumatoria de esta fuerza más la sumatoria de esta fuerza que saqué acá afuera. Es igual a 0 porque no hay carga. Y como este ya es 0 demostrado, también la vertical acá es 0. Y ahora hago sumatoria de momento torsor. Sumatoria de momento torsor en esta dirección. Acá hay una fuerza reactiva porque el vínculo es una bisagra y absorbe torsión, pero flexión no. Entonces aplico sumatoria de momento torsor, la reactiva. ¿Cuál es la activa? No existe, entonces la reactiva es 0. Ya tengo las 3 fuerzas. Al tener las 3 fuerzas ya puedo venir acá. Puedo venir acá y poner la fuerza incógnita acá, incógnita acá, incógnita acá y acá poner lo que me salió. De acuerdo al sentido del vector. Con su valor numérico y el sentido. Porque ya sabemos la dirección como es. Que es perpendicular al plano de la estructura. Y después acá voy a tener ¿qué cosa? Demostré que la torsión es 0.
Entonces, esta barra, al separarlo, voy a tener esta vertical, esta vertical, esta vertical, y directamente la carga resultante, que es 25 por 8, que es altura 200, y es a los 4 metros, que en este caso de acá hasta acá es 3 metros. Es 1 metro, quiero decir. ¿Por qué? Porque esto ya es 3 metros, y la carga tiene que actuar en medio. Entonces, como todo esto es 8, entonces tiene que actuar a los 4 metros, entonces es uno más. Y ahí nosotros tenemos directamente, haciendo uso de la estática, lo pueden determinar directamente, porque son 6 ecuaciones con 6 incógnitas. Pero hay que tener bien en cuenta los detalles, en qué caso internamente yo igualo a 0 esto o aquello. Por ejemplo, cuando ustedes tenían una rótula en un pórtico plano, para rememorar un poco eso, en un pórtico plano, acá está. Vamos a suponer que ustedes dicen, este es un apoyo de segundo género, este es un apoyo de segundo género, y acá tienen una rótula. Vamos a suponer que tengan una rótula acá, es un triarticulado. Sabemos que es una isostática. ¿Y cuál va a ser mi incógnita? X1 y 1. Acá va a haber X2 y 2. Pero tengo 4 incógnitas. Y mis ecuaciones son sumatoria de fuerza X, sumatoria de fuerza Y, sumatoria de momento Z igual a 0. Ya tengo 3 ahí ecuaciones, pero hay 4 incógnitas. ¿Pero qué pasa? Yo le dije a ustedes que acá hay una rótula. No hay transmisión de momento. Entonces voy a desarticular el de la derecha o el de la izquierda. Cualquiera de ellas. Voy a desarticular el de la derecha. ¿Por qué? Para no meterme con esta carga que está acá. Desarticulo acá y directamente digo, voy a aplicar sumatoria de momento alrededor del eje Z igual a 0. Y esa es la cuarta ecuación. Y resolviendo el sistema me sale, si este es nudo, este es nudo y este es nudo, me sale acá la X1 y 1, me sale acá la X2 y la Y2. Directamente ya tenemos resuelto el problema y ya se puede resolver. De la misma forma estamos haciendo acá. Yo solamente lo que estoy haciendo es sumatoria de momento flector en la dirección del eje. El flector, como yo defino acá, el momento es en la dirección del eje X. Acá está el eje X. Después tengo que hacer sumatoria de momento en la dirección del eje Y, así como hice para el pórtico plano. Es igual a 0, es igual a 0. Después vengo acá, tiene libertad de girar en la dirección X, entonces hago sumatoria de momento en X para este pedazo que está acá, ¿verdad? Como quieran hacerlo y lo determinan. Como también lo pueden determinar utilizando las ecuaciones que utilizó acá el compañero, resolviendo. Pero él directamente lo que hacía es calcular primero las fuerzas directamente reactivas. Saca esta y calcula la vertical. Después, acá también hay una vertical, ya analizando este miembro, una vertical. Analiza el momento flector. Por definición, como de bisagra, es 0. Analiza el torsor y como esto no está cargado, no hay torsión. Y directamente ahí ya tiene resuelto el sistema. Y después aplica sumatoria de momento, sumatoria de fuerza en Z, después sumatoria de momento en Y y sumatoria de momento en X. 8 ecuaciones con 8 incógnitas, resolvió el problema. Pero ¿qué pasa? A mí no me pide calcular la fuerza vertical en 3 ni la fuerza momento en 6. Entonces no es necesario calcular ni utilizar esa ecuación. Directamente usted, por definición de concepto que restringe o tiene libertad, hay que aplicarlo en esta rótula. Entonces flexión 0 y torsión es 0. Acá flexión es 0. Torsión existe. Cualquiera sea el estado de carga, la va a absorber este vínculo que está acá. Porque la bisagra lo que permite es solamente rotación por flexión. Torsión directamente restringe. Entonces, si ustedes preparan un estado de carga, entonces la torsión equilibra el sistema. Y eso es lo que hacemos acá. Fíjense. Bueno, acá hay algo muy interesante que les quiero indicar y es lo siguiente. Ustedes tienen acá, dijimos, vamos a calcular una vertical. Una vertical. Y al calcular la vertical, acá, aplicando un momento en X, acá van a tener el valor de la vertical en 3, que le va a salir 0. Le va a salir 0 porque esta no está cargada. Entonces, esa carga es perpendicular a la estructura. Por definición, tiene que ser perpendicular. Bueno,
Entonces directamente yo digo, ¿qué otras cosas actúa sobre el sistema? Vamos a ver, ¿hay momento que está actuando sobre este sistema? No hay. Externamente, una carga activa, no existe. Momento en X no existe, momento en Y tampoco existe, entonces en X y en Y no existe momento. Entonces directamente, ¿hay o no hay torsión? Ustedes cortan acá. Corto acá y va a ser esta fuerza por esta distancia. Entonces mi diagrama de momento flector va a ser esta fuerza que es 25 multiplicado por 6. Creo que es 150. Entonces 150 va a ser mi momento en este punto. ¿Pero qué momento? El momento flector. Momento en esta dirección. En X. Momento flector. Ahora vengo acá. Tengo esta carga vertical en 4. Multiplico por 3. Y me da acá el momento. ¿Pero qué momento? En la dirección perpendicular a esa barra. O sea, en la dirección de esta. Pero antes de llegar a este punto. Antes de llegar al nudo. Acá. Momento en la dirección del eje Y. Y es la vertical acá por 3. Entonces tiene el momento. ¿Y ese momento qué es? Flector. Y no hay torsión, no existe. Acá no hay torsión, tampoco existe, porque no existe efecto. Lo mismo hacemos acá, tampoco no existe torsión. Analizamos esta, no existe torsión. Analizamos todo esto, no existe torsión. Por lo tanto, el diagrama que vamos a tener solamente es directamente es flexión para este problema y cortante. Pero nosotros en la mayoría de los casos no le pedimos cortante. ¿Por qué? Porque las deformaciones que se producen debido a la cortante se desprecia. Entonces directamente flexión y torsión es la que hay que considerar. Pero el problema luego le va a indicar eso. Bueno, tenemos esto y vamos a ver el diagrama. Pero ¿qué carga actúa sobre esta? Acuérdense del pórtico plano. ¿Qué carga actúa sobre esta? Actúa la fuerza reactiva V sub 4. V sub 4 creo que le ha salido acá al compañero 115,625. Entonces acá tengo 115,625. Multiplico por 3. Y ahora voy a hacer QL al cuadrado sobre 2. Porque acá voy a tener Q que es 25 por 3. La carga actúa 1,5 de este punto, ¿verdad? Entonces voy a tener Q por L al cuadrado sobre 2 en este punto. Entonces voy a tener QL al cuadrado sobre 2 y la vertical en 4 por 3. Y ese es el momento que me va a salir acá. Acá en este punto. Acá no hay transmisión de momento. Ahora voy a ver el momento que me sale acá. ¿Cómo me debe salir? Igual a lo que me salió utilizando esta barra. ¿Por qué? Porque esta barra no está sometido a torsión. Porque si estuviese sometido a torsión, esa torsión de esta barra se transforma en flexión. ¿Qué quiere decir eso? Que ese momento flector que actúa sobre esta va a generar un salto. Va a generar un salto. Es decir, el momento flector que voy a calcular sobre esta barra en este punto y el momento flector que voy a calcular acá sobre este punto antes del nudo me va a dar ponerle uno que sea 15, el otro me da 70, por decir. Entonces quiere decir de que 55 es el salto de momento que estoy teniendo acá, que es el torsor. ¿Por qué? Porque el torsor, ustedes saben bien que se transforma en flector y viceversa. El flector en torsión. Entonces este tiene diagrama de una parábola, lo que hicimos en estática. Sale una parábola con un determinado valor, indican acá la misma cosa acá con ese mismo valor. ¿Qué pasó? No hay torsión, por lo tanto no hay salto. Lo mismo ocurre acá. La torsión acá que calculamos, como no está sometida a ninguna carga esta, esa torsión es igual directamente a 0. Entonces, ¿cuánto vale mi momento flector acá? Como esta fuerza vale 0, multiplicado por 6 es 0. Entonces, esta se comporta como una barra de 2 fuerzas, pero no es una barra de 2 fuerzas porque está preparado para absorber torsión y flexión. Ahora esta. Tengo la carga distribuida y tengo la carga concentrada. Tengo la carga distribuida y tengo la carga concentrada. Idem a lo que hicimos acá. QL cuadrado sobre 2 generada por la carga distribuida más P7 por la vertical 5. Ese me da un momento flector acá. Lo mismo ocurre acá. Un momento flector. Pero ¿qué pasa? El torsor de este, ¿qué viene a ser para esta barra? Es un momento flector para esta barra en este punto. Es nodal. Nodal está actuando en el nudo, el momento torsor de esta barra.
Entonces es momento flector para esta. Pero no existe. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que el momento que calcule para el tramo 6.7 y el momento que calcule para el tramo 6.5 van a ser la misma. Entonces se da esta situación que le voy a mostrar acá. Acá está. El momento flector generado por la carga 25. ¿Por qué el momento acá vale 0? El momento flector acá vale 0. ¿Por qué? Porque acá tengo 25, creo que era por 6, me da directamente 150. Hacia directamente para que le equilibre saliente a la pantalla. Mientras que acá tengo 25. 25 por directamente por esta distancia. 25 por 3. Entonces tenemos 25 por 6. Y acá tengo 50 por 3. Porque 50 es la carga que tú hagas acá. Acá está. 50. Entonces, el momento flector que me tiene que salir acá va a ser 25 por 6 menos 50 por 3. Y da 0. Entonces, el momento flector acá es 0. Si ese fuese distinto a 0, entonces ese momento que existe sobre esa, que es flexión, tiene que ser torsión sobre esta pieza. O sea, para esta pieza. Y esa torsión tiene que actuar nodalmente en el nudo. No tiene que decir que esta y esta absorben esa torsión, sino que el nudo es la que absorbe torsión. Usted tiene que poner el nudo en equilibrio y poner el momento torsor que genera esta sobre ella y poner en equilibrio. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, este es el diagrama directamente de momento flector. Y si se fijan, no existe ninguna carga que haga que aparezca torsión. Por lo tanto, torsión no existe para este estado de carga, que es esta que está acá. Torsión no existe. Ahora yo le voy a pedir una segunda situación. Una segunda situación que vemos acá. Ahí está. El mismo ejercicio. Acuérdense de que yo dije, acá no hay transmisión de momento flector. Entonces yo ahora le voy a decir lo siguiente. Acuérdense lo que ustedes estudiaron en mecánica de los materiales. Quiero que me calculen directamente cuánto rota en la dirección del eje transversal a esta barra. O sea que cuánto es el giro por flexión, le voy a preguntar. Y si yo le pregunto a usted cuánto es el giro por flexión acá en este punto, como es relativa, hay que colocar una pareja de momentos flectores. ¿Por qué? Porque el problema me dice calcular el giro por flexión en la rótula. Entonces colocamos directamente flexión. Acá coloco flexión. Pero acá coloco la flexión. ¿Pero sobre cuál barra? ¿Es sobre esta? ¿Es sobre esta? ¿O es sobre esta? Ahí tengo que responderme yo mismo y decir, es un momento nodal. Acá está actuando en el nudo, no sobre esta barra, esta ni esta, sino que en el nudo y en la dirección del eje X. Acá está el eje X. Bueno, y ahí aplicamos el concepto nuevamente. Podemos calcular el estado de carga que vemos acá. ¿Por qué? Porque ustedes van a decir directamente, bueno, ¿qué hago acá? Mi estado de carga es esta. Esta es mi carga. Entonces, ¿qué hago? V sub 1 más V sub 2 más V sub 4 más V sub 5 más V sub 7 más V sub 8 es igual, si ustedes se fijan, no hay carga vertical. Igual a 0. Primera ecuación. Y ahora digo, sumatoria de momentos en la dirección del eje X. Aplico sumatoria de momentos en la dirección del eje X. La dirección de esta recta. Recta soporte de los dos apoyos simples. Y digo, estos dos directamente se cancelan. Entonces, al aplicar sumatoria de momento en relación a este eje, ¿cuál me produce momento? Esta fuerza por esta distancia. Esta no me produce momento, esta no me produce momento. Pero después
me produce también este momento, que es V sub 5. ¿Por cuánto? Por esta distancia que tenemos acá. ¿Cuál también me produce un momento? Es esta fuerza 7, por esta distancia. Esta distancia, directamente. ¿Y cuál también me produce un momento? Esta no me produce, o sea que esta también me produce un momento porque estamos haciendo respecto al eje X. Respecto al eje X, entonces me produce un momento directamente esta no, me produce esta, y directamente también me produce esta. Ahí hago sumatoria de momento en X igual a 0. Y ahí tengo una segunda ecuación. Bueno, la otra ecuación para el sistema, voy a hacerlo para este eje que está acá. Para este eje que vemos acá. Sumatoria de momento en Y igual a 0. Al hacer sumatoria de momento en Y igual a 0, directamente lo que voy a hacer al hacer sumatoria de momento en este eje, directamente ya tengo que decir de qué momentos en esta dirección no tengo para el sistema. ¿Por qué? Porque esta tiene la dirección X, pero no tiene la dirección Y, que es nuestro sistema de referencia. Entonces, sumatoria de momento en Y es igual a 0. Pero en esta, sobre este eje, la que no produce momentos son esta fuerza y esta fuerza. Y la que me produce momentos son la fuerza 2, la fuerza 4, la fuerza 5 y la fuerza 7. Entonces tengo ahí la tercera ecuación. Directamente. La cuarta ecuación, ¿qué debo hacer? Voy a aplicar sumatoria de momento en X, pero para este pedazo. Entonces, separé esta barra. Todo esto que está acá voy a separar. Y voy a aplicar acá diciendo que no hay transmisión de momento flector. Entonces, sumatoria de momento en X, en esta dirección. Si nosotros consideramos X positivo hacia saliente a la pizarra, esta que está sobre ese pedazo va a ser menos el valor del momento flector. Y cuando yo hago sumatoria de momento acá, la que me produce el momento va a ser esta vertical. Es equilibrado por este momento que está acá. Entonces quiere decir que esta vertical es igual a este momento que tenemos acá, flector, dividido esta distancia, que es igual a 6. Entonces esto es un sexto. Ya tenemos que esto es un sexto. Y ahora directamente vengo sobre este sistema. Vengo acá. ¿Y qué digo ahí? Bueno, esta es una bisagra. Voy a aplicar un momento en la dirección del eje X. Este es mi eje X. Sumatoria de momentos en la dirección del eje X. Al hacer sumatoria de momentos en el eje X, este no me produce momento, este no me produce momento, y no existe ninguna carga momento en este nudo, ni en la dirección X ni en la dirección Y. Tengo momento, pero en esta dirección que es el eje Y. En X no tengo. Y al hacer sumatoria de momento en X, este produce momento en X, la vertical por esta distancia. Pero no existe vector momento. ¿Por qué? Porque este no produce momento, este no produce momento, y estoy haciendo un momento respecto a ese eje. Entonces nuevamente me sale 0 esta. Entonces ya también está resuelto esta y ya está resuelto esto que vemos acá. Pero ¿qué también puedo hacer acá? Voy a aplicar sumatoria de momento en esta dirección. Pero ¿cuál es la carga? No existe. ¿Por qué? Porque la carga que existe es solamente X, es esta. Después de desarticular estamos haciendo esta. En esta dirección no existe vector momento. Entonces hago sumatoria de momento en esta dirección para este pedazo que está acá. Entonces digo, ¿cuál es la que me produce momento en esa dirección? Que es esta. Me produce esta y me produce esta. No existe otro. Entonces 3 por V sub 4 es igual a 5 por V sub 2. Esa es la ecuación que sacamos de acá. Y lo mismo vamos a hacer acá. Aplico momento en esta dirección. Ya demostré de que el vector momento en esta dirección es 0. Entonces, al hacer sumatoria de momento acá, la que me va a producir va a ser V sub 5 por 3, que es esta distancia que está acá. Y V sub 7 negativo por esta distancia, o es igual a V sub 7 por 5. Otra ecuación. Y ahí directamente metiendo todo en el sistema de ecuaciones, tenemos resuelto el problema para este estado de carga.
Y este estado de carga tiene también su diagrama de flexión y es esta. Fíjense, el responsable de este diagrama de flexión es esta que está acá. Es decir, acá están los valores de V1, V2, V4, V5, V7, V8 y V2. Entonces se calculó completamente, pero esta también lo calculamos. ¿Por qué lo calculamos ahora? ¿Por qué? Porque esta barra, si ustedes se fijan, lo pueden calcular. ¿Por qué? Porque esta barra acá ya hay un momento. Entonces yo voy a aplicar sumatoria de momento en X igual a 0. Y voy a tener este valor que es 1 dividido esta distancia que es 4. Entonces acá directamente un cuarto me tiene que salir la vertical, porque le equilibra este momento, es igual a la vertical por esta distancia. Entonces estoy aplicando momento en la dirección del eje X, que es el eje perpendicular a la pantalla. Entonces este es 1 y es igual a la vertical por la distancia que es 4. Entonces 0,25 me tiene que salir el valor de la vertical. Mientras que el momento acá es 1. Acá mi momento es 1. ¿Y qué está haciendo? ¿Tensiona o comprime la fibra de arriba? Comprime la fibra de arriba. Fíjense, hagan lo del pulgar y se van a dar cuenta que pongan su pulgar directamente en la dirección de este vector. Y van a ver de que su pulgar actúa directamente en el sentido antihorario. El sentido antihorario para esta barra está tensionando la fibra de arriba, comprime la fibra de abajo. Mientras que acá flexión es 0, porque la bisagra no transmite momento flector. Le permite, le da libertad para que gire por flexión. Entonces, si ustedes se fijan, eso vemos acá. Acá está, 1. Negativo, por lo que le había indicado, ¿verdad? Y acá es 0. Y después lo otro es por la fuerza reactiva, directamente van colocando. Y esa es directamente la fuerza, el diagrama para ese par de momentos flectores que teníamos para esa pieza que indicamos recién. Es decir, este es el estado de carga. Acá se podía poner la fuerza reactiva, pero acá ya le puso el profesor 0,16 y así sucesivamente. Y ahora, al tener todo esto, esto ya es el diagrama de momento flector. Torsión no existe. Ojo, torsión acá no existe. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, este vector solamente tiene la dirección de la que cumple la función de flexión. Pero esta cortante acá, que tenemos acá, no puede producir torsión acá. Por eso es que el torsor es 0. Entonces torsión no existe. Ahora vamos a venir acá. Este ya queda para tarea para ustedes. Fíjense. ¿Ustedes qué van a decir? Voy a aplicar sumatoria de momento para este pedazo. ¿Igual a cuánto? Igual a 0. ¿Por qué? Porque no existe vector momento carga en esta dirección. Y ahí directamente ustedes van a decir, me produce esta y esta me produce vector momento, pero es igual a 0. Ahora sigo con el mismo ejercicio, pero diciendo sumatoria de momento en I. ¿Cuánto vale? Acá está. Es 1. Y ese 1 directamente es equilibrado por la fuerza que tengo acá, porque yo estoy haciendo sumatoria de momento respecto a esta barra, solamente de este pedazo. Entonces, al hacer sumatoria de ese momento respecto a esta barra, voy a tener esta fuerza por este brazo de palanca, esta fuerza vertical por este brazo de palanca. Y directamente ahí saco las relaciones de los dos con el estado de carga es esta. Y ahora este, ojo, este ya es torsión. Este es torsión. Entonces acá va a actuar sobre esta, va a actuar torsión entrante. O sea, acá apuntando en sentido opuesto a esta sobre esta barra. Pero por acción y reacción actúa en el nudo este vector. Pero esta pieza no puede absorber torsión. Fíjense, esta es una cortante que está en el plano, entonces un pórtico plano. Entonces el momento va a ser perpendicular solamente, que es esta, en esta dirección, en la dirección perpendicular. Entonces absorbe solamente flexión. Esta absorbe flexión. Quiere decir que este 1 actúa en el nudo. Pero ¿sobre cuál barra actúa? Sobre esta que está acá. Sobre esta que está acá.
directamente tendría que actuar ese sistema. O sea que eso hay que hacerlo directamente. Este 1 vamos a ponerlo en equilibrio y va a ser así. O sea que me sale sobre esta hacia sentido opuesto a esta. Y ahora directamente acción y reacción tenemos que aplicar acá. Y así vamos calculando cada uno de ellos para las siguientes situaciones. Acá lo dice para desarrollo del alumno, para practicar. Y acá está el otro. ¿Por qué? Porque este tiene libertad de girar libremente. Y para ese estado de carga que ustedes tienen, ¿cuánto gira este? Si nosotros le pedimos a ustedes tienen que poner como este es relativo, porque esta barra, con esta barra son 2 barras. Esta es una sola, pero con esta es 2 barras. Entonces hay que hacer la relativa. Y la relativa es la que tenemos acá. Entonces, directamente hay que poner una pareja de momento, que en este caso es flexión para esta. ¿Y por qué me pide? Porque tiene libertad. Y porque tiene libertad, lo que yo quiero saber, cuánto giró para ese estado de carga. Acá también me puede decir cuánto giró por torsión. Entonces yo tengo que poner el torsor acá. Acá va a ser así, en la dirección de la barra, por acción y reacción, actúa en el nudo acá. Y resuelvo el problema y ahí voy a tener el giro por torsión. Y así sucesivamente vamos haciendo, que esto queda para ustedes. Y acá está la bibliografía. Yo les recomiendo que ustedes estudien. La parte práctica lo van a hacer del SUSEKIN. Esto lo pueden hacer del SUSEKIN, la parte práctica. Todo lo que corresponde a práctica por el método de los esfuerzos, que es primero la isostática y después el método de los esfuerzos. Hacer ejercicio del SUSEKIN. Pero también está el libro del profesor Volta, que hace más o menos 4 o 5 años se había jubilado y dejó los libros, 50 libros por ahí, dejó ahí en la biblioteca. Y acá ustedes pueden hacerlo en forma manual, como también lo pueden hacer utilizando el modelo digital, utilizando el algoritmo para cálculo estructural. Eso es lo que podemos indicar acá. Bueno, yo no sé si hay alguna duda. No sé si vieron completamente la proyección, pero nosotros vamos a seguir insistiendo sobre esa parte. Por eso es que no hay apuro, no vayan a decir no entendí nada, porque yo voy a volver a recalcar eso, porque hay que calcular la deformación. Ahora lo que nosotros le estoy mostrando es cómo se calcula una estructura isostática. Pues yo sé bien que no habrán dado piso plano, tanto en estructura 1, y yo sé bien que en estática no se dio. Entonces menos todavía diagramar. No sé si hay alguna duda, si vieron, si me pueden decir que se compartió bien o no, pero vamos a ir siguiendo, resolviendo el ejercicio. A mí me gustaría que vayan viendo, porque muy sencillo es, pero hay que trabajar con ejes directamente, con el eje X, con el eje Y, de acuerdo a cómo está indicado el sistema de referencia que ustedes van a adoptar. Pero hay que tener en cuenta que 3 ecuaciones no lo pueden utilizar, porque le va a salir 0 igual a 0. Entonces, tener en cuenta que las cargas deben ser perpendiculares al plano y los momentos deben actuar en el plano de la estructura. Depende si ustedes le llaman Y, X, o le pueden llamar XZ, como quieran. Pero le tiene que salir eso que está ahí. Bueno. Ese es lo que corresponde a la clase de hoy, para no acelerar demasiado, porque tendríamos que entrar ya después en los conceptos de deformaciones. Y tenemos que hablar de lo que ustedes vieron ya en mecánica de los materiales para un miembro, y este va a ser varios miembros, cuando hay gradiente de temperatura, cuando hay asentamiento de fundación, cuando hay directamente error de montaje. Todo eso, variación uniforme de temperatura, para reticulado, ¿verdad? Todo eso tenemos que ir conociéndolo de tal manera de resolver una estructura, no un miembro, como lo hicieron en mecánica de los materiales. Entonces, van a utilizar ustedes Scilab para resolver cualquier tipo de estructura con 22 puntos. 2 parciales de taller y después 2 parciales de la parte presencial, que lo vamos a hacer en la Facultad de Ingeniería, siempre y cuando la parte sanitaria nos diga lo contrario.
Bueno, no sé si hay algunas dudas que tengan. Me pueden indicar si es claro, si no se entendió algunas cosas. Pero es ecuaciones que se utiliza para pórtico plano nomás también. Solamente hay que interpretar lo que tenemos ahí en piso plano. Porque si no hay nada, ya podemos dejar las clases acá. Hasta acá llegamos. ¿Qué me pueden decir, gente? Bueno, acá el compañero dice, se entendió, dice. Bueno, eso vamos a verlo ahora con los exámenes de SAILAT y la parte de parciales. Perfecto. Bueno, y vamos a dejar ahí. Vamos a dejar ahí y voy a desgrabar el... Y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias.